Continuamos. Y hace 35 semanas en Israel salen los ciudadanos a la calle en manifestaciones que usted conoce, entre otras cosas y fundamentalmente gritando democracia, eso se llama democracia. Claro, y uno dice, pero Israel vive en una democracia. Y tal vez hay una crisis global respecto de las democracias liberales. Hay muchos tipos de democracia. Y me atrevería a decir que incluso los países democráticos que tienen un régimen liberal son una minoría en este mundo, aunque usted no lo crea. Vamos a ver qué nos dice alguien que puede, desde las ciencias políticas, ayudarnos a mirar esto que está aconteciendo en todos lados, en Estados Unidos, aquí. No hay lugar en el mundo donde las democracias no estén cuestionadas y estén complicadas, yo diría. Profesor emérito de la Universidad de Jerusalén, me refiero a nuestro querido amigo, el doctor Mario Schneider. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Buenos días para ti. Yo estoy personalmente normalmente bien, viviendo una de las tantas crisis que nos toca vivir en nuestra vida, ¿no? Siempre, siempre vivimos en crisis, entonces ya tendríamos que estar acostumbrados a este fenómeno de las crisis y aún de las crisis de las democracias liberales que, como tú lo has dicho también, son una pequeña minoría entre los países del mundo. Y parecería, Mario, que se ven hackeadas, digo, en todos lados. Uno mira hoy Francia y mira Estados Unidos, digo, las que uno pensaba eran de alguna manera las paradigmáticas, ¿no? Como modelos de democracias sólidas, estables, hoy con, bueno, situaciones muy complejas. Israel, que también tenía para todos este lugar donde se destacaba justamente la democracia, hoy viviendo también una situación tan difícil. ¿Qué dirías si empecemos tal vez por el comienzo? Porque, claro, no es tan antiguo, vamos a decir así, el modelo democrático. Tenemos todavía muchos otros regímenes en el mundo. La democracia surge fundamentalmente a partir del modelo, ¿no?, de la emancipación francesa, de lo que ese movimiento. Sí, o sea, surge a partir de muchos modelos y muchas ideas teóricas. Tenemos que tener en cuenta que cuando enseñamos democracia siempre comenzamos con la antigua democracia griega, la democracia ateniense. Mm. Pero en términos modernos, la democracia ateniense no podría ser considerada democrática porque participaban en ella solamente hombres de cierta edad, solamente hombres que eran libres en aquel momento, por ejemplo, esclavos, siervos, etcétera, no participaban, y que eran ciudadanos de Atenas o de alguna otra polis o ciudad griega. Pero la democracia moderna realmente creo que tiene tres o cuatro orígenes diferentes, más allá de lo teórico. No vamos a entrar en Montesquieu, ni en John Locke, ni en las teorías sobre el liberalismo, pero en los hechos empíricos, digamos. Yo creo que eh, la primera democracia moderna funcionante, con todas las limitaciones que tenía, es aquella que fue producida por la Revolución Gloriosa en Gran Bretaña a fines del siglo XVII, cuando cambiaron las dinastías, se retiró la dinastía Estuardo, entraron las dinastías alemanas, holandesas, alemanas en Inglaterra, y se estableció la separación entre el poder real y el poder del Parlamento, que a su vez elegía al primer ministro de Gran Bretaña. O sea, hubo una separación práctica de poderes y se otorgó el gobierno a, entre comillas, representantes del pueblo. Nuevamente, eran solamente hombres, hombres que pagaban un cierto porcentaje anual de impuestos, que tenían una cierta posición social, o sea, no era una cuestión universal. El universalismo viene más de la Revolución Francesa, ¿no? La idea de que todas las clases sociales en aquella época, aunque quizás quedó un poco la idea, no es que todas las clases sociales
estaban parejamente representadas, pero existía este idealismo de libertad, fraternidad, de representación democrática, de igualdad, que era la tercera pierna de este, si lo llamamos animal democrático, pero también está la contribución de la revolución norteamericana, Ujú. de la revolución de Estados Unidos, que con la famosa frase que no hay impuestos sin representación, vino a derrumbar toda posibilidad de absolutismo o de poder arbitrario sobre aquellos que pagaban impuestos que no estuvieran representados. Entonces aquí tenemos una amalgama y yo voy a agregar otro punto que inmediatamente a mucha gente le causará alergia, urticaria u otro tipo de problemas biológicos, y es la contribución de las revoluciones comunistas, la revolución soviética, con la idea de que ya no es que estén representadas todas las clases sociales, sino que hay una clase social universal, que sería la clase trabajadora, que es la que tiene que gobernar en favor de toda la humanidad. Nuevamente, una quimera que nunca se realizó, pero un ideal que está presente en todas las democracias y que paradojalmente aparece tanto en la izquierda como en la derecha. Por ejemplo, en una de las principales interpretaciones israelíes, en esta división del pueblo, de la sociedad de Israel, en digamos dos campos, uno de los campos, el más derechista, sostiene que democracia es todo aquello que deriva del voto popular y nada más. Y que si el pueblo ha decidido que este es el gobierno actual coalicional de Israel, con 64 de las 120 bancas parlamentarias, todo el resto es irrelevante. Pero los ejemplos que he dado yo antes intentan demostrar que todo el resto es relevante. O sea, que la separación de poderes y el equilibrio entre los poderes, el evitar arbitrariedad por parte del Ejecutivo es relevante. Que las divisiones territoriales, como en el caso de Estados Unidos, son naturalmente relevantes. Que el asambleísmo, como el caso francés, también es relevante. Que las libertades son relevantes y que los derechos de las minorías y de los individuos también son relevantes y deben estar asegurados, atrincherados y fortificados dentro de lo que generalmente se llama una constitución. Bien, solo quiero agregar un aspecto que también vale la pena tener presente, que es la división entre religión y Estado, que también es un tema que de alguna manera marcó un antes y un después, ¿no? Recordando que el rol que ocupaba la religión como dominadora de todo, entre otras cosas, la iglesia, las transformaciones históricas de las sociedades y de los modelos de alguna manera que se han ido, bueno, algunos dirán adaptando, mejorando, perfeccionando, dándole participación. Hoy algunos dicen a todos, pero claro, parecería que la historia es bastante pendular y estamos en una época de crisis y crisis en algunos lugares bastante seria, incluso democracias hackeadas por sí mismos, diría yo, ¿no? El sistema democrático que no encuentra fórmulas para poder frenar dentro de la democracia a aquellos que atentan contra ella. Podríamos hablar de muchos países que hoy tienen estas crisis profundísimas. ¿Sí, sí? Mira, primero quiero decir algo con respecto a tu correcta aclaración, muy precisa con respecto a la separación entre la religión y el Estado laico, el Estado secular. Es nuevamente un ideal que, en mi opinión, no se ha logrado en ninguna parte del mundo. O sea, hay separaciones formales, pero las religiones son parte de las sociedades y no pueden ser apartadas sin atropellar los derechos de aquellos que realmente tienen una profunda fe religiosa y que intentan vivir su vida normal de acuerdo a esa fe religiosa. Ahora, nuevamente, por ley se han establecido todo tipo de barreras y separaciones entre religiones y el Estado, pero una de las cosas que estamos viendo
en la segunda mitad del siglo XX y nuevamente en el siglo XXI es que hay muchas sociedades en las cuales hay fuertes tendencias a la teocracia, a intentar revivir el modelo comunitario religioso clásico como modelo de poder político nacional también dentro de la sociedad israelí. Hay sectores que quisieran marchar en aquella dirección, por supuesto los estados islámicos, por supuesto el predominio del budismo en algunos países del este asiático, digo yo, predominio que va hacia la política, del Islam en otros y de otras religiones, diversas ramas del cristianismo, etcétera, etcétera, en muchos otros lugares del mundo. O sea, sí, es absolutamente correcto lo que dices, pero como en todo el resto de los casos, el ideal aún no se aproxima a la realidad. Los ideales quedan aún como ideales. Y sobre esto yo te quiero agregar un punto muy importante. Una de las causas de los quiebres de democracias liberales en el mundo occidental, donde existen estas democracias, es el quiebre ideológico. O sea, las ideologías han perdido la importancia que tenían en política hace 100 años y hace 50 años. O sea, las ideologías están muy rebajadas en sus roles políticos y esto no es casual, o sea, lo vemos muy claramente en el hecho de que muchas elecciones carecen de planes ideológicos claros o son llevadas a cabo por elementos no ideológicos, sean de carácter populista, sean de carácter personalista, una mezcla entre populismo y personalismo. Yo pienso en las últimas 5 elecciones en Israel y pienso qué se votó. Y yo creo que lo que se votó en Israel fue a favor de Bibi o contra Bibi, que teniendo el señor Netanyahu, Benjamin Netanyahu, la ventaja de ser un líder político mucho más sofisticado, mucho más popular y mucho más hábil en su manejar político que todos aquellos que compiten con él, sea Gantz, sea, bueno, no importa, no importan los nombres, o sea, Netanyahu es una figura política mucho más central. Y aquí nuevamente, también en Israel hay una pérdida ideológica muy fuerte y hay una mezcla de populismo y personalismo que aparece en casi todas las elecciones mundiales ahora. Y esto tiene explicaciones también. Y a eso se le puede agregar, a lo que has dicho, la pérdida ideológica, el pragmatismo que requiere incluso la política en términos de las elecciones, sobre todo ganar. Y agrego un factor que también está, creo, siendo hoy parte de la discusión, aunque no se esté generando tanto, que es, bueno, las democracias liberales tienen habitualmente elecciones y son elecciones por periodos de 4 o 6 años y esto hace que el periodo de recambio sea bastante rápido, que generalmente los políticos estén pensando en la próxima elección mucho más que en el largo plazo y por otro lado se dan modelos, por ejemplo, voy a ponerlo como paradigma, el modelo chino, ¿no? Que Sí. formalmente es, y estamos hablando de la otra gran potencia hoy en el mundo, finalmente es esta la realidad que tenemos, bueno, de un modelo formalmente democrático, pero que no tiene esta problemática de las elecciones tan habituales y que cambian el destino de lo que es ese país. Podríamos agregar, bueno, incluso la tan cuestionable democracia rusa y tantas otras, ¿no? Donde parecería que esa realidad donde hay casi un modelo, alguno dirá disfrazado de democracia, otro dirá democrático al estilo chino, al estilo ruso, no tienen los conflictos que tiene, por ejemplo, los Estados Unidos hoy con un Trump que está ahí asediando esta elección y puede volver a ser presidente a pesar de todo, o países como, bueno, acá en Latinoamérica, tantos, la Argentina, Brasil, Chile, donde quieras, donde, bueno, hay otro tipo de situaciones que se están presentando. Estos dos modelos están,
de alguna manera hoy, y parecería que el que más sufre es el modelo de lo que llamamos democracias liberales. Sí, bueno, hay que agregar a todo lo que has mencionado sobre la variación en los tipos de democracia o la variación en la aplicación, diría yo, del término democracia y más aún del término democracia liberal. Mm. Hay que agregar un hecho que ha venido sucediendo en los últimos 50 años, diría yo 40, 50 años, que es los cambios económicos que ha sufrido el mundo. O sea, en el fondo, yo no quiero entrar a hablar en términos de comunismo y capitalismo que me parecen un poco obsoletos, pero me parece que está claro que los modelos colectivistas, que eran altamente ideológicos, de alguna u otra manera han fracasado, todos, tanto los modelos colectivistas nazifascistas, por un lado, como los modelos colectivistas comunistas, socialistas, marxistas, por el otro. Y que lo que se ha impuesto, más allá del tipo de democracia más liberal o menos liberal, han sido modelos económicos regidos más o menos, con ciertos límites regulatorios siempre, por los mercados que acentúan el individualismo. Entonces, resultaría que la problemática central del votante siempre terminaría siendo sus propios intereses individuales. Y uno diría, este sería el ideal de los economistas clásicos que dirían, bueno, finalmente tenemos al hombre económico que decidirá con respecto a todo lo que concierne a su vida en forma racional y por ende votará también a favor de sus intereses. Pero Final, aquí, volver a citar, como ya lo he hecho frente a ti en otras oportunidades, a este premio Nobel en Economía de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que en el fondo era psicólogo, o es psicólogo, que es Daniel Kahneman, con su famoso libro sobre el pensamiento rápido y el pensamiento lento, o el ujú. pensamiento superficial, si quieres, y el pensamiento profundo, en el cual él rebate la idea del hombre económico racional y dice que en el fondo muchísimos factores influyen no solo en las decisiones económicas, sino en toda decisión, también en las políticas. Y aquí, si queremos complicar un poquito más la situación, hay que agregar el fenómeno de fake news, de Mm. las noticias falsas. Y lo que estoy presentando parecería un cuadro irresoluble y sumamente pesimista, pero no es así. Yo creo que en una democracia real es muy difícil votar o decidir por quién votar aún aquellos que son capaces de hacerlo en forma completamente racional en base a noticias falsas. Porque anda tú a saber si la noticia que te entregaron es real o irreal y quizás estás votando en Ujú. contra de todo lo que sería lógico que votes. Eh, pero esto tiene resolución y la resolución está saliendo adelante por sí sola a través de la inteligencia artificial. Pues Miguel, créeme, director, créeme, que no va a pasar mucho tiempo antes que se logren establecer mecanismos, aplicaciones o no sé cómo se van a llamar, que sepan diferenciar entre noticias falsas y noticias verdaderas, porque la capacidad de acumular información a través y analizarla a través de inteligencia artificial es enorme. O sea, esto también de alguna u otra manera se tendría que resolver en el futuro para ir a modelos de democracia más efectivos que aquel que pareciera ser controlado por los intereses personales, económicos u otros, o aquel que pareciera ser controlado por las redes sociales, las noticias falsas, las modas de redes sociales, etcétera, etcétera. Es interesantísimo lo que has planteado y claro, uno podría volver a decir no hay nada casi nuevo, ¿no? Es el capital. Algunos recordarán a Marx hablando del capital y lo que eso significa en términos de sociedades cuando dices, la discusión hoy también es esta, ¿no? La economía siempre y cómo esto incide en gran parte en las democracias, en cómo actúan, en cómo responden, en la satisfacción o insatisfacción de las sociedades frente a la que se está viviendo, cuando parecería, como bien has dicho, que
las ideologías han, alguno dijo han muerto, yo no sé si murieron, pero por lo menos están muy aletargadas frente a los fenómenos de la inmediatez de lo económico y de un mundo en transformación con una velocidad que pocos podemos, digamos, asimilar. Finalmente, ¿iremos hacia dónde si es que uno puede pronosticar algo? Porque parecería que estamos en una época donde volvemos a regímenes muy autoritarios, incluso algunos que se disfrazan o dicen ser democráticos y en nombre de la democracia violan los derechos humanos sistemáticamente. Podemos hablar de Venezuela, Nicaragua acá cerca, Cuba, incluso democracia cubana, bueno, Rusia y tanto más, ¿no? En este mundo y sacando todavía lo que tiene que ver con los regímenes directamente teocráticos, donde también ahí dicen que hay democracia. Sí, bueno, debemos de tener en cuenta que el estrecho club de las democracias liberales occidentales no fue nunca demasiado grande. O sea, históricamente es un cúmulo de países, generalmente de Europa Occidental, que hoy se ha ampliado a Europa Oriental, aparte de lo que fue el sistema de control soviético, por lo menos los países subordinados de Europa Oriental, algunos países, América del Norte, algunos países de América Latina que han vivido periodos relativamente largos de estabilidad democrática, Australia, Nueva Zelanda y para de contar. O sea, es verdad, la India es la gran excepción, digamos, en el mundo menos desarrollado, pero la India consigue mayores y mayores bases democráticas a través de también su progreso socioeconómico, educacional, social y demás. Entonces, diría yo que tenemos tres tipos de problemas. El primer tipo de problema son los males que aquejan a aquellas que sí han sido democracias liberales occidentales, que tú bien mencionaste, a Francia, a España, que es una democracia relativamente reciente, digamos, desde los años 70, pero una democracia bien afirmada dentro de la Unión Europea y dentro de la cual hoy hay y ya existe el partido que quiere cambiar el modelo democrático, ¿verdad? Vox u otros. Así como tenemos a la señora primer ministro de Italia, a la señora Meloni, que viene de claros orígenes fascistas también, con ideas que no son del todo acordes con la democracia liberal occidental, así como está la Alternative Deutschland en Alemania, que parece ser el revivir de las añoranzas nazis o algo similar, y partidos del mismo tipo que existen en cada una de las democracias occidentales, porque los hay en todas. Y luego está el fenómeno Trump en Estados Unidos y varios otros, y los de América Latina que tú los conoces mejor que yo. Entonces, lo que quiero decir, ese es un tipo de problema. Tenemos otro tipo de problema que también lo mencionaste tú de una manera tangencial, y es el problema de que la democracia, para ser democracia, tiene que ser periódica. O sea, tiene que tener la posibilidad de cambio, porque si no hay posibilidad de cambio, tal como lo dijo hace mucho tiempo Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe en forma absoluta. Entonces, el problema de los cambios periódicos es cómo hace un Estado para elaborar y realizar planes estratégicos que tendrían que resolver los problemas básicos, la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, la seguridad ciudadana y puedo seguir nombrando mucho más los problemas que vienen de afuera, el narcotráfico, etcétera, etcétera. ¿Cómo hace para hacerlo en un periodo de tiempo muy corto, en el cual el primer año es un año de experimentación de entrada al poder y el último, como en algún país de Latinoamérica, es el año en cual todos se llenan los bolsillos de todo lo posible porque van a perder la próxima elección porque no lograron resolver ningún problema estratégico, entre otras cosas? Aquí, esta es una trampa de las democracias occidentales que se puede resolver
a través de una ingeniería parlamentaria muy compleja, en la cual se podrían hacer leyes con presupuestos que las acompañen, porque sin presupuestos no sucede nada, que funcionen o que obliguen a los próximos gobiernos a seguir por la misma línea. Así como se hacen, por ejemplo, en Israel, pienso estos planes de desarrollo de transporte que pasan de un gobierno al otro y con dificultades continúan, porque cada uno trata de cambiar en la dirección que les favorezca. Eso por un lado. Y por otro lado, hay un problema básico y sería el de educación cívica moderna, según el cual la mayoría de los votantes tendrían que ser capaces de discernir qué problemas estratégicos son más urgentes, inmediatos, que otros problemas estratégicos para poder eh, realizar un voto más calificado. ¿Comprendes? Porque por supuesto, cuando uno viene y le dicen como hizo el gran líder populista mexicano Lázaro Cárdenas, que llegó por un camino de tierra terrible con su auto presidencial a un pueblito y bajó del auto, es como si viniera el emperador Montezuma, que baja del auto y frente a este campesinado y le dice, bueno, ¿qué problema tiene? Tenían 10.000 problemas, no un problema, pero tienen que contestarle un problema. Entonces dice, tenemos 7 vacas y se murió el toro que las preñaba y que permitía la continuación de esta pequeña industria nuestra de producción de leche y de carne, etcétera, etcétera. Entonces él se da vuelta y le dice a su secretario, les envían aquí un toro inmediatamente. A la semana que viene aparece un camión con un toro y les dan el toro. Pero eso no resolvió ni el problema del agua, ni el de la electricidad, ni el de la educación, ni el de la falta de comida, ni la distribución inequitativa. O sea, eso tiene que ir del ámbito populista al ámbito del pensamiento cívico serio. ¿Cuáles son los problemas estratégicos y cuáles son los que hay que resolver más inmediatamente y cuáles son postergables? Y eso está en la academia y está en la Universidad de Sí, Jerusalén, mucho más que sí, en la realidad, como has dicho, de pueblos que tienen urgencias tan importantes. Yo terminaría diciendo, como tal vez título de esto que hemos charlado, las democracias liberales en jaque y con desafíos enormes, en un mundo, como dijiste, donde el club de las democracias liberales siempre fue pequeño y hoy no solo es pequeño, sino que ellas mismas están atravesando un cuestionamiento interno y una complejidad que no han sabido cómo resolver, no solo desde los sistemas de funcionamiento, sino también respecto de los, diría, antibióticos para sus propias enfermedades. Querido Mario, un tema que continuará y en Israel ni hablar porque es una discusión que tiene los condimentos propios. es verdad, y permíteme agregar, citando a pensadores mayores, lo que decía siempre Winston Churchill, que pese a todo es el menos peor de todos los sistemas de gobierno. O sea, la democracia, pese a todos sus defectos, es menos peor que cualquier alternativa. Y eso hay que recordarlo. Querido Mario, como siempre nos quedamos con esto de Churchill a tratar de pensar porque esto afecta de manera directa la vida cotidiana de los grupos humanos y de cada uno de los países. Un abrazo grande y hasta la próxima. Hasta la próxima. El profesor Mario Schneider, estos temas que abordamos con un poco más de tranquilidad, porque en el medio del fragor de la batalla, de la elección, bueno, a veces hay que tratar de poner un marco teórico para pensar qué es lo que nos pasa, cómo reaccionamos y por qué reaccionamos.